En este mes de noviembre, Puerto Rico se ha unido para celebrar Campechada 2021, inspirada en don Ricardo Alegría Gallardo, padre de la cultura puertorriqueña. Ser Alegría y Gallardo han marcado tu existencia y ha sido tu persistencia lo que permitió resguardo. Ser consciente del pasado es un mañana seguro, nos heredas un futuro por adoquines andado. Caribeña identidad, el orgullo por lo nuestro, colector de la verdad, Ricardo Alegría Maestro. Don Ricardo fundó y dirigió la primera institución cultural de Puerto Rico. En sus 18 años en el Instituto de Cultura Puertorriqueña fue maestro, consejero, inspiración y norte para todos. Un servidor público ejemplar que valoraba a sus compañeros de trabajo y en quienes confió para lograr la obra cultural fundamental que hoy conocemos. En esta serie de programas especiales compartimos con algunas personas que tuvieron el privilegio de conocerle. Adelante. Hola, soy Johanna Rosalí, actriz, profesora, estudiante y periodista. Conocí a don Ricardo Alegría de dos maneras. En primer lugar, como sujeto de mis investigaciones periodísticas. Y en esa etapa quiero decir que fue un hombre muy disponible, muy generoso. Siempre que lo llamaba para investigar algo, para entrevistarlo, fue muy acogedor, muy llano, muy accesible. Me abrió las puertas de su casa y de su esposa, también muy buena anfitriona. Y fue realmente un placer tratar con este caballero. Luego me correspondió llevar su mensaje de saludo a su colega en La Habana, cuando en el año 2001 visité La Habana para realizar un trabajo periodístico con motivo del sesquicentenario del nacimiento de Martí. Y me dijo, cuando vayas allá y vayas al Departamento de Cultura de La Habana, de Cuba, por favor, darles mis saludos. Y así pues yo me sentí muy honrada de haber sido encomendada a llevar ese saludo. La otra forma en que conocí a don Ricardo Alegría fue como profesor. Yo hice mis estudios de maestría en literatura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, cuando él era el director y fue el fundador del centro. Y una cosa que siempre me llamó la atención fue que don Ricardo dictaba sus clases mirando al techo, como si estuviera todo escrito en el techo. Y realmente era su memoria, porque lo tenía todo tan sabido. Y él con sus manos atrás, sujetada una con la otra a sus espaldas y mirando al techo, dictaba la cátedra. Era realmente muy simpático verlo buscando, yo creo que en su memoria, las palabras que estaba emitiendo. Pero como maestra que soy de dicción, una cosa que me impresionó siempre mucho es que don Ricardo cultivaba el hablar del hombre de la calle puertorriqueño. Y digo cultivaba porque don Ricardo nació en cuna de oro. Él pertenecía a la alta burguesía capitalina y obviamente había tenido altos estudios. Por lo tanto, su posibilidad de hablar refinadamente y correctamente, pronunciando las S's, pronunciando las L's, pronunciando las R's, era muy elevada. Sin embargo, por alguna razón, don Ricardo, insisto, optó por hablar como el hombre de la calle. Y eso siempre me llamó mucho la atención. Don Ricardo era un hombre entrañable. Realmente fue un privilegio haberlo conocido. Y me alegro mucho de que estén dedicando a su recordación y a su memoria la campechada del año 2021. Mi nombre es Mirna Casas, soy dramaturga puertorriqueña y fui muy buena amiga, o él fue buen amigo
de Ricardo Alegría, de quien tengo muy lindos recuerdos, muy lindos recuerdos. A mi familia le une un lazo familiar con doña Inés Mendoza. Y en aquellos momentos ella era la esposa del gobernador. Estoy hablando del principio de la década del 50. Y doña Inés tenía una gran preocupación por la preservación de la cultura puertorriqueña, ¿no? Y conocía a Ricardo Alegría. Y esto es muy cierto. Un día lo llama, porque él era historiador, antropólogo, también preocupado por la cultura puertorriqueña. Ella hacía unas reuniones con distintas personas y se reunió con Ricardo y dice esto, ¿no? Por los lazos que ya le he dicho a ustedes. Se reunió con Ricardo. Ricardo tendría unos 25, 26 años. Había estudiado antropología, no solamente aquí, sino en Chicago. Después estudió en Harvard, hizo su doctorado en Harvard. Y tenía la misma preocupación. Y entre ellos, yo diría que idearon este concepto de un departamento de cultura, un departamento que se ocupase de la cultura puertorriqueña, de la historia de esa cultura, porque Puerto Rico no existe solamente desde que llegaron los españoles. Aquí, unos 6 siglos antes de Cristo, existían mundos indígenas. Primero el mundo iñeri y luego el taíno, ¿no? Se reconoce hoy día se reconoce la persona que tiene sangre indígena. Y se reconoce porque estos dientes, los 4 dientes de arriba son curvos por debajo. Yo tengo diente indígena. Y un día se lo dije a Ricardo y me dice, qué suerte, ¿no? Porque no lo tenía. De todas maneras, esa preocupación les lleva a conformar un instituto que preserve la cultura puertorriqueña. Y de ahí es que nace el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Y claro, el primer director de ese instituto es Ricardo Alegría, a quien se le debe tanto que yo no podría comenzar a explicar todo lo que se le debe a Ricardo Alegría. Él ideó ese Instituto de Cultura, que se preocupó por el teatro puertorriqueño, por escritores puertorriqueños, dramaturgos, actores puertorriqueños, músicos puertorriqueños, bueno, todo lo que fuese puertorriqueño, todo lo que nos diera el orgullo de ser puertorriqueños, porque nosotros somos una nación, sí lo somos. De todas maneras, yo tengo varias anécdotas. Yo lo conocí alrededor del 56, 57, cuando se presenta el primer festival de teatro puertorriqueño, que se celebró en el Teatro Tapia en verano de 1958. Y ahí fue que yo lo conocí. Entonces, de ahí en adelante, siempre tuve una linda amistad con Ricardo. Ricardo es una persona muy amable, muy generoso. Yo nunca escuché a Ricardo maldecir menos. Nunca decir nada ofensivo de nadie, ni para nadie, ni a nadie. Nadie. Era un hombre muy amable, muy gentil. Entonces, una vez vino a Puerto Rico en el año 61, 62, un productor norteamericano. Se llamaba Barry Yellen, creo que todavía vive. Y trajo a Puerto Rico al Teatro Tapia, que doña Felisa también era muy generosa con la clase artística.
Él trajo una compañía que se llamaba San Juan Drama Festival y trajo obras de Broadway para el deleite del público puertorriqueño. Y sí trajo primeros actores, pero también trajo todos los otros actores. No contó con actores puertorriqueños que hablasen inglés o que hablasen inglés aunque fuese con acento, no importa, eso no importa. Pero sí había gente en Puerto Rico, en la clase artística, que hablasen inglés. Bueno, de todas maneras, y yo estaba visitando a don Paco Arribí, que era el director del departamento de teatro del instituto, y Ricardo sale de su oficina y me dice: vamos a ver cómo anda esta situación que se ha creado en el Teatro Tapia. Se había creado un piquete alrededor del teatro y lo crearon artistas, actores, actrices puertorriqueños, ¿no? Y subí con él a una galería que tiene el segundo piso de donde estaba el Instituto de Cultura, que era en el Casino de Puerto Rico. Y miramos por una ventana y vimos el piquete y los ánimos se habían caldeado. Y entonces me dice Ricardo: yo creo que voy a llamar a Raúl. Yo, ¿qué Raúl? Dice: a Raúl Gándara, el jefe del bombero, porque esto se está poniendo muy feo. Así fue, ¿no? Me llamó a Gándara vino, hizo una inspección al teatro, encontró algunos problemas referentes a la electricidad y ordenó el cierre del Teatro Tapia. Y así el señor Yellen pues tuvo que irse, tuvo que terminar su teatro, se terminó el piquete y a los días o a la semana se volvió a abrir el teatro para el disfrute de los puertorriqueños hechos por puertorriqueños, ¿no? Y también venían compañías argentinas, algunas compañías españolas, pero de todas formas ese piquete y ese haber salvado el Tapia de unos momentos muy desagradables se le debe a Ricardo Alegría. También se le debe la creación en los 70 del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe, que yo le llamo la Universidad de Ricardo. Y yo digo que en la cultura nuestra no se le debe a Ricardo Alegría. Claro, y a otras personas con quien él se comunicaba. De todas formas, estaban también los centros culturales. Había un centro cultural yo diría que en cada pueblo de Puerto Rico. Entonces se establecieron otros festivales, el Festival de Ponce, que se desarrollaba en el Teatro La Perla, el Festival de Mayagüez, en el Teatro Yagüez. Había también teatro en Aguadilla, en la base Reimi había un teatro. Y así se fueron organizando teatros en San Germán. El Teatro Sol se reconstruyó, que de hecho se está volviendo en este momento se está volviendo a restaurar, y en Arecibo hay un teatro. Bueno, que no se le debe a Ricardo, lo vuelvo a decir. Gracias, Ricardo. Hay que celebrar esa vida. Son 100 años. Yo recuerdo algo muy particular de Ricardo. Ricardo, cuando hablaba y pensaba, tenía un gesto muy particular. Él unía las manos así. Y así pensaba. Yo lo recuerdo específicamente cuando le fuimos a pedir un dinero para un festival de teatro internacional y dijo: lo pensaré. Y después nos dijo: $2,000. No les puedo dar más. Bueno, ¿y qué es la campechada? La campechada que cumple ahora 10 años, pero dentro de este momento particular que se hace todos los años,
se hace con el propósito de que la juventud conozca nuestros artistas. Se hacen exhibiciones, se hacen obras musicales, se hace teatro, bueno, se hace todas las expresiones estas que respalda el Instituto de Cultura. Y específicamente, como he dicho, dirigido a una juventud, para que la juventud conozca nuestra historia, conozca a nuestros artistas, conozca, bueno, a fin, lo que es el Instituto de Cultura. Eso es importantísimo para las nuevas generaciones. Porque nosotros los viejos, pues sí, ya lo conocemos y hemos estado ahí. Pero también para que se conozca la obra de Ricardo, la gran obra de Ricardo Alegría, que hubiese cumplido 100 años. Creo que en abril, si no recuerdo mal, nació creo que un 14 de abril. De todas formas, vuelvo y digo, ¿qué no se le debe a Ricardo? La preservación de la cultura nuestra, que es parte, gran parte de nuestra historia. Yo diría gracias, Ricardo. Muchas gracias. Mi nombre es Georgina Borri Díaz, soy actriz puertorriqueña. La primera vez que escuché su nombre fue de la voz de mami. Y yo pensé que ella estaba hablando de un señor lleno de alegría llamado Ricardo. Eso fue lo que pensé. Luego, su nombre se convirtió en presencia en distintos grupos, en la prensa, en la televisión. Escuchaba su nombre varias ocasiones en la escuela, en la universidad. Y ya sabía que Alegría era su apellido. Pero aún así, la imagen, la idea de Ricardo lleno de alegría seguía presente en mi imaginación. La primera vez que lo vi fue una foto en el periódico y luego de vez en cuando en la televisión. Y ahí fui al Teatro Tapia a ver una presentación del taller de histriones dirigido por Hilda Navarra, mi profesora y maestra de pantomima. Esa presentación tenía un breve intermedio. Y entonces llegué al intermedio y escuché una voz. Y mis oídos me dirigieron mi mirada hacia allí, de pie. Estaba desglosando en palabras la maravillosa puesta escena que estaba disfrutando en ese momento. Yo me quedé. Bueno, contándolo me estoy emocionando, imagínense ustedes. Esa fue la primera vez que yo tuve la alegría de verlo en persona. Era una cosa maravillosa. Yo todavía a estas alturas no puedo desglosar en palabras un trabajo de actuación. Y él estaba desglosando todo el trabajo de taller de histriones en ese momento que acababa de ver en escena. Pues de ahí en adelante, imagínense, yo lo veía por las aceras, caminando por las aceras, lo veía en restaurantes, con grupos de amigos, como una persona común y corriente, teniendo una vida como cualquiera de nosotros. Era un hombre que nos conocía y se conocía. La primera vez que yo escuché su nombre fue de la dulce y suave voz de mi mamá. La diferencia es que yo le digo Don Ricardo Alegría. Y por eso es importante dedicarle la campechada este año. Por eso es importante tenerlo presente para más generaciones, porque gracias a él tenemos un Instituto de Cultura. Muchas gracias. Gracias, Don Ricardo Alegría. Siempre tengo la imagen de la alegría en su presencia.
Saludos, yo soy Modesto Cepeda Brenes, de Santurce, pues nacido en Santurce, Puerto Rico. Director de esta escuela que estamos aquí presentes, primera escuela de bomba y plena que se crea en Puerto Rico, pues junto con mis hijas las creamos. Y estamos aquí vigentes, enseñando a niños, jóvenes y adultos para que nuestra música autóctona, la bomba, pues mantenga su vigencia hasta que Dios nos ayude y toda la comunidad que creen en este trabajo. Eso fue una inspiración a través de que en un momento determinado, junto con mi padre, estaba en la calle Progreso, que vivíamos ahí, pues estoy hablando con él, en mi mente yo me dije, me pregunté yo, ¿qué pasaría, qué iba a pasar con el trabajo que mi padre, don Rafael Cepeda, ha hecho toda su vida? El día que él no esté, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a seguir nosotros, que todo nos ha enseñado él, pero y nosotros cómo le vamos a dar continuación a ese trabajo? Y ahí es que se me ocurre que había que crear una escuela de bomba de plena para niños, jóvenes y adultos. Y con ese proyecto ahí fue que seguimos hacia adelante. Bueno, nosotros comenzamos en el 1969, si mal no me recuerdo, ¿verdad? Y entonces pues comenzamos en el sector Playita de Villa Palmera, Santurce. Pues hicimos una promoción sobre el asunto de la escuela, pero que antes de nosotros hacer todo ese trabajo, yo tuve una reunión con el doctor Ricardo Alegría, director del Instituto de Cultura, y le expliqué la idea también a él, y le comenté. Y entonces él tan pronto le expliqué todo, me dice, dale para adelante, que estamos aquí a tus órdenes. Cuando estés listo, pues, pasa por aquí. Y entonces él me ayudó por lo menos con la incorporación. Me incorporé al Instituto de Cultura, porque él me abrió las puertas. Y me dijo que para adelante y que en este momento en adelante, cualquier situación que yo entendiera que la escuela necesitaba para seguir adelante, que las puertas del Instituto de Cultura estaban abiertas para nosotros. Y hasta el sol de hoy, pues estamos aquí vivos haciendo el trabajo. Esta es música nuestra, de nuestros antepasados, ¿verdad? Por lo menos en este caso yo diga don Rafael Cepeda, mi mamá, Rafael Cepeda nació en Puerto Tierra, mi mamá es de Humacao. Nosotros todos nos criamos prácticamente en la parada 23 en Santurce. Nos hicimos toda la familia, ahí creamos todos los hijos, la familia. Y después vinimos aquí a Villa Palmera, aquí exactamente en la calle Progreso, se llamaba esa calle que está frente de nosotros. Y después, años más tarde, con el trabajo que seguimos haciendo, pues entonces se le puso el nombre de Rafael Cepeda a esa calle, ¿verdad? Rafael Cepeda Atiles, ¿verdad? Y yo vivo, en este momento yo vivo en la otra calle, al lado de allá, la otra calle, en la Buenaventura, ¿verdad? Pero donde se comienza el trabajo básicamente es en este lugar que nosotros pues hicimos la promoción y invitamos a niños de la escuela, porque además pues yo había estudiado también, había haciendo todo a la vez, estudié magisterio, ese magisterio también me hice maestro de escuela elemental y después escuela superior, y estudiando también en la universidad para hacer 20 cosas a la vez. Pero lo más importante fue la escuela, que nosotros empezamos unos sábados, le enseñamos primero a los niños, a los niños de temprana edad. Yo estaba trabajando en una escuela que se llamaba la Escuela Santa Magdalena Sofía, en Villa Palmera, Santurce. Estaba trabajando de maestro también ahí y estudiando también por la noche. Y tan pronto me dieron el primer grupo mío para yo dar clases, ¿verdad? Como maestro. Entonces yo lo que hice fue que una vez que ya me presenté y me conocieron, le dije, bueno muchachos, pues el próximo sábado nos vamos a ver, para que entonces yo empezara a darle los primeros pasos de lo que era la bomba y de lo que era la plena. Ahí estuvo mi esposa, doña Enriqueta Culta, en paz descanse, mi hija Gladys, Brenda, ¿verdad? La otra hija mía,
Y entonces cogimos el primer grupo que yo le daba clase, pero lo que le dije, mire, el sábado nos vamos a reunir en mi salón, para entonces yo explicarle a ustedes lo que es la bomba, lo que es la plena, y ahí yo fui haciéndole el acercamiento, hasta que ya las 2 o 3 semanas, o 4, un mes, ya la cosa estaba corriendo, todo ya encaminado. Una vez que yo me siento que ya llevábamos 2 o 3 meses trabajando con los niños, entonces yo me hago el acercamiento al Instituto de Cultura, y entonces ahí pues ya yo conocía al doctor Ricardo Alegría, ya yo lo conocía, pues entonces le explico el proyecto, y él, entonces él lo vio con buenas manos y me abrió las puertas del instituto, cualquier cosa que tú necesites, y una de las cosas que ella me recomendó es que tenías que incorporar eso, ¿verdad? Escuela de Bomba y Plena de Puerto Rico, don Rafael Cepeda, hay que incorporarlo ahora, porque tú no sabes hasta dónde puedas llegar con esa escuela, ¿verdad? Para el futuro, y yo te estoy previniendo desde ya para que sigan adelante. Pues, y eso fue en el año 69, y ya llevamos, creo, como más de 60 años, si no me equivoco, más de trabajo, y todavía, pues, estos son el resultado de aquello que empezó en la playita, en un salón de clase, en la calle, como dice uno, y después, pues, conseguimos todos estos lugares aquí, una vez comprando, otra vez nos ayudaban, y ahora pues hay una escuela de Bomba y Plena ubicada aquí en la calle Progreso, que ahora se llama calle Rafael Cepeda, y lleva el nombre de él, ¿verdad? Y estamos aquí y seguiremos aquí luchando para que esta música y todo siga hacia adelante, y siempre tuvimos el respaldo del Instituto de Cultura Puertorriqueña con el señor, nuestro amigo y hermano de toda familia, don Ricardo Alegrías. Eso es así. Don Ricardo era como una válvula fuerte de escape, que cuando decía algo, la forma en que él lo decía, era que siempre tenía fe en lo que el mensaje que tú le estabas llevando. Eso yo siempre lo percibí desde el principio, que una de las cosas que él me dijo seguida, eso hay que incorporarlo. Y yo pues digo, pues si el doctor Alegría lo dice, yo lo hago. ¿Entiendes? Y mire, y uno sabe, sí, que después, porque cuando usted empieza al principio, pues mucha gente no sabe ni de lo que se trata. O sea, toma tiempo que la gente cojan el mensaje. Como unos niños a esa edad, de 5 o 6 años, tú me vas a decir a mí que tú les vas a enseñar a bailar bomba, a bailar plena, al folclore, la cultura, ¿verdad? Pero mira, cuando siguieron los años, ¿verdad? Y pasó de los niños cuando tú empiezas a darle la base de niños, ellos van a crecer y después van a ser los adultos. Y ya aquí hay niños, adultos, y ya tengo maestros, porque mira, mi hija Gladys es maestra, enseña, ¿verdad? Y por ahí tengo otro, Brenda, pues también ya la ves enseñando. Y hay otros maestros, Daniel Martínez, Pedro Colón, estamos hablando de los que son actualmente maestros en esa escuela, que empezaron como niños y como jóvenes. O sea que valió la pena el trabajo. Por eso al maestro don Ricardo Alegría hay que no se puede olvidar su nombre nunca, y recordar que el gran trabajo que él hizo desde el principio, con todas esas investigaciones que hizo, ¿verdad? Creó centros culturales en todo Puerto Rico prácticamente, ¿verdad? Todas las investigaciones están en el Instituto de Cultura, y hay que darle un crédito siempre. No tenemos con qué pagarle al doctor, porque él lo hizo, y claro está. Y los que creyeron en él, pues, es que estamos vigentes, quiere decir que estaba bien, tuvo claro, ¿verdad? Que te estimuló y te dijo, y cuando tengas alguna duda, coge el teléfono y llámame. Y llámame era que yo llamaba y seguía había una reunión seguida. ¿Cuál es la situación? ¿En qué podemos ayudarte? ¿No? A la hora que fuera. Y siempre tuvimos esa gran amistad, ¿verdad? Y gracias a Puerto Rico, a los niños, especialmente a los jóvenes, a mis hijas Gladys, Brenda,
mi esposa Enriqueta, Joan que está ahora conmigo, Exan, Yair y todos los miembros que todavía actualmente estamos todavía con este proyecto. Una de las cosas muy importantes es que a don Rafael Cepeda se le dio un premio National Endowment of the Arts, ¿verdad? ¿Y quién fue que manejó toda esa situación? El Instituto de Cultura Puertorriqueña, ¿verdad? Después de 20, 30 o 40 años, me tocó a mí entonces, también el premio del National Endowment for the Arts en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Y quién fue la persona que hizo todo lo que se ha filmado, todo lo que está escrito, está todo en el Instituto de Cultura, porque pues mandaron enseguida a la gente del instituto para que filmaran unos proyectos para enviarlos allá, y cuando regresamos con el premio, también, o sea que toda esa documentación está allí en el Instituto de Cultura, gracias a que el doctor Alegría pues nos había dicho, manténganse aquí con el instituto de mano hasta que Dios los ampare para que el trabajo que ustedes han hecho, que todavía falta, hay que escribir, ¿verdad? Hemos escrito muchas cosas, hicimos discos también, un disco primero de bomba que hicimos a don Rafael Cepeda, y después hicimos un disco de plena, y hay que mantenerse ese contacto que no se debe morir, para que la folclore, la cultura y todo lo demás que es beneficioso para que nos identifica como pueblo genuino, autóctono de Puerto Rico, ¿verdad? Es con nuestras tradiciones, ¿verdad? Que eso es lo profundo, la raíz de nuestro pueblo. Hay que mantenerlo vivo y latente para que no se pierda ese legado que don Ricardo Alegría y otros muchos más, Paquito López Cruz y otros más que estaban junto con él, y los que estamos ahora, seguir adelante, que no se muera, que sigan adelante, porque eso nos pertenece, eso es lo que nos identifica a todos nosotros como pueblo, que creemos en lo nuestro y que hay que llevarlo al futuro, porque nosotros no vamos a vivir toda la vida, pero cuando nos retiremos, nos echamos para el ladito, porque uno nunca se retira, nunca se retira, uno se echa un poquito para el lado, pero no vuelve otra vez, porque le pica el gusanito de que hay que seguir haciendo. Y a los niños, ¿qué va a pasar? O los jóvenes, los adultos. Y ahora pues, hasta ahora estamos vivos y latentes, y ahora con toda esta promoción que se va a seguir dando por ahí, pues yo espero que renovar las actitudes de que Puerto Rico, por encima de todo, Puerto Rico es nuestra casa, y el Instituto de Cultura ha apoyado, y va a seguir apoyando, y que iban Ricardo Alegría, y que iban todos los que están perteneciendo, los empleados que están allí también en el Instituto de Cultura, y los exhorto a que sigan hacia adelante haciendo el buen trabajo, y que nadie olvide jamás la figura de ese gran maestro, ícono de la folclore, de la cultura, don Ricardo Alegría. Amén. Bueno, pues mi nombre es José Antonio Rivera Colón. Trabajé en el instituto desde el 1977, en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, desde el 1977 hasta el 1993. No conocí a don Ricardo cuando era director de la institución, porque ya en ese entonces, cuando yo entré, estaba don Luis Manuel Rodríguez Morales, que era el director ejecutivo del instituto. Y don Ricardo había comenzado su proyecto del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Pero en esa dimensión cultural y en todas las actividades en las cuales me tuve que envolver, yo empecé como representante de promoción cultural en el programa de promoción cultural del Instituto de Cultura, después fui asistente del director y en mis últimos años fueron como director del programa. Y obviamente durante todo ese tiempo de experiencia en el instituto, mi contacto con don Ricardo fue continuo. Don Ricardo, definitivamente hablar de don Ricardo Alegría es hablar de una de las figuras más absolventes en lo que respecta al rescate, a la divulgación, al fomento, a la promoción, la conservación de los valores del pueblo puertorriqueño. Fue el primer director del Instituto de Cultura Puertorriqueña
Y gracias a don Ricardo, la labor de rescate y el orgullo cultural que siente el pueblo puertorriqueño se lo debemos en muy buena medida a la gestión, al tesón, al compromiso de ese ser humano que fue don Ricardo Alegría. Todavía lo sentimos vivo en cada gestión cultural en las cuales nos involucramos. Yo al año de estar trabajando con el Instituto de Cultura, como yo venía de unos intereses musicales, a mí siempre me ha gustado la música, yo de hecho mi preparación fue en Bellas Artes, en Artes Plásticas específicamente, en la Universidad de Puerto Rico, y había estado trabajando como maestro en las escuelas públicas, del sistema público, pues yo siempre estaba de alguna forma identificado con todo lo que eran expresiones culturales. Y claro, en el instituto fue que yo descubrí la verdadera vocación mía. Y entonces seguí haciendo arte, muchos de los carteles inclusive que hacíamos en el programa, nosotros siempre, el instituto, la cultura yo creo que en todos los países siempre ha tenido que trabajar con muy poco presupuesto. Así que yo ponía al servicio del programa y de la institución mis habilidades artísticas para diseñar algunos de los carteles en los distintos centros culturales, carteles muy modestos, pero que sentí la satisfacción primero de recibir el endoso, el entusiasmo y la aprobación de don Ricardo a muchos de ellos, porque los encontró muy bien logrados, y eso pues a mí me dio una gran satisfacción. Pero yo venía también con unas inquietudes musicales, y al año de yo estar en el instituto fundé el Grupo Mapellé, que actualmente se conoce Grupo Mapellé como la Orquesta Criolla Nacional de Puerto Rico, y junto con don Ricardo libramos muchas misiones de afirmación y de apoyo cultural. Así que no solamente por el trabajo que yo pues estaba llamado a hacer en el programa de promoción cultural, sino también por el trabajo musical que yo voluntariamente, junto con un grupo de compañeros y amigos músicos talentosísimos, también pude desarrollar a través del Grupo Mapellé. Así que yo diría que don Ricardo se convirtió en una especie de padre espiritual para nosotros en lo que respecta a toda esa formación personal de lo que es el amor y el compromiso hacia la cultura. De hecho, ya 43 años todavía el grupo sigue ininterrumpidamente trabajando en esa dirección y no hemos desviado nuestro norte. Y gracias a Dios, pues ya ahora estamos un poquito, ¿verdad?, menos activos. Han surgido otras cosas, otras condiciones en nuestro país, pero es alentador, sin duda alguna, que todavía se ha fortalecido muchísimo, por ejemplo, el uso del cuatro puertorriqueño en las distintas agrupaciones musicales, en artistas que han tenido una proyección internacional importante. Está presente ese instrumento, y cuando yo lo veo, pienso en el legado de don Ricardo. Don Ricardo Alegría dejó un legado ingente, enorme, un legado del cual nosotros debemos sentirnos orgullosos, y más que orgullosos, un legado que debemos proteger, que debemos promover y que debemos poner al servicio de las futuras generaciones de puertorriqueños. De modo que yo desarrollé en los años que tuve en el instituto una gran amistad con don Ricardo. Era mi asesor, vamos, como decimos, cuando uno se le atoraba, ¿verdad?, el taco en estas luchas culturales, él era la figura a la cual acudíamos para pedirle consejos, para pedirle opiniones, para pedirle orientación, y siempre supo
expresarnos esas opiniones, esas recomendaciones con una sabiduría enorme. Y esa sabiduría está, porque gracias a Dios, don Ricardo dejó una obra en sus escritos y dejó una obra que está palpable en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, que es una institución que yo amo muchísimo, respeto, que es una institución que ha sido también, maltratada por las prioridades que han establecido los dirigentes, los políticos en el país. Si podemos señalarle algún error a don Ricardo, es que don Ricardo siempre hizo mucho con poco. Y ahora casi nadie hace nada con mucho, porque ese es el problema que tenemos, que hay muchos funcionarios públicos que ganan una cantidad exorbitante de dinero, y cuando tú vas a ver el resultado de lo que se supone que produzcan, no está conforme con lo que se le tributa, con lo que ganan. Don Ricardo siempre pudo hacer mucho con poco, y además, lo más importante, supo crear la mística en sus compañeros de trabajo para dar siempre el máximo. Y yo creo que esa es una de las virtudes que nosotros tenemos que imitar, tenemos que retomar, nosotros tenemos que volver a darle a nuestros servidores públicos esa mística de trabajo que don Ricardo sabía inspirarles a todos ellos. Y era fácil trabajar con don Ricardo, era fácil, era exigente, pero era fácil, porque en la medida en que tú trabajabas también aprendías. Y esa es otra de las grandes virtudes de don Ricardo. Don Ricardo fue un excelente maestro, fue un particular maestro, un maestro hecho y derecho, porque no solamente enseñaba con su sabiduría, porque sabía y tenía conocimiento, dominaba el conocimiento de la cultura de una forma extraordinaria, pero también tenía una cualidad que es bien importante, que es que lo que hacía iba conforme con lo que hacía. Y en su ejemplo se aprendía, simple y llanamente verlo actuar, ver cómo él se desenvolvía en las distintas situaciones y se enfrentaba a crisis tremendos y se enfrentó a luchas monumentales y en todas salió airoso y con la cabeza en alto. Así que yo como puertorriqueño, como ex funcionario del Instituto de Cultura puertorriqueña, no puedo menos que agradecerle eternamente a don Ricardo Alegría todo lo que le entregó en materia de su espiritualidad y todo lo que nos devolvió en materia de espiritualidad puertorriqueña a todos los puertorriqueños, y está ahí para las futuras generaciones. Yo quisiera, no quiero extenderme mucho, no sé, pero yo quisiera entonces leerle una décima, porque don Ricardo rescató el cuatro puertorriqueño cuando aquí casi nadie tocaba cuatro, o ya los cuatristas eran todos hexagenarios, heptagenarios o octogenarios. Don Ricardo se dio a la tarea de instituir un certamen de interpretación, de ejecución del instrumento, y así ese instrumento se fue desarrollando. Y básicamente nosotros, yo por lo menos les puedo decir con honestidad que cuando entré al instituto conocía solamente los cuatristas que ya habían grabado, pero cuatristas de la comunidad no conocían, y habían muy pocos, y todos los cuatristas, ¿verdad?, laureados, importantes, eran ya bastante mayores de edad. Y en ese proceso, desde el 77 hasta el 92, hasta el 93 que yo estuve en el instituto, pude ver un salto cualitativo y cuantitativo. Y entonces ahí pude ver una serie de, cómo surgieron una serie de cuatristas jóvenes, que ahora ya algunos de ellos tienen mi edad, pero hay que pensar que en aquel entonces eran muchachos también,
como yo, era un muchacho. Pero los hijos y los que han surgido después de ellos, ahora hay una gran cantidad de cuatristas jóvenes muy buenos, y lo más importante también es que ha logrado entrar en los currículos de las universidades, el estudio del cuatro y los contenidos de repertorio del cuatro se han ampliado. Se lo debemos a esa gestión aparentemente pequeña, a esa gestión esforzada que hizo don Ricardo para darle de nuevo, o sea, para levantar ese instrumento y proyectarlo al nivel en que está hoy. Claro, hemos tenido la suerte de que la semilla que regó germinó en terreno fértil y nos sentimos orgullosos por eso. Yo quisiera entonces hacerle una décima a don Ricardo, que es una de 7 décimas que hice dedicada al cuatro puertorriqueño, pero es donde yo quizás resumo esto que le expresé sobre la lucha de don Ricardo por rescatar este instrumento que ya de hecho lo conocemos como el instrumento nacional de Puerto Rico. Dice así: a don Ricardo Alegría debemos agradecer su vertical proceder, su honda sabiduría. Como buen gallo de cría, pica sin ser jalapeño, y en su semblante risueño a todos nos asegura que es símbolo de cultura el cuatro puertorriqueño. Y don Ricardo es símbolo de cultura, es símbolo de Puerto Rico, es símbolo de patria. Y todavía está vivo en nuestros corazones, y su legado no ha sido en vano. Su legado va a seguir orientando a las futuras generaciones de puertorriqueños. Que viva don Ricardo por siempre. Del 19 al 21 de noviembre, un Puerto Rico agradecido celebra Campechada Ricardo Alegría en el Viejo San Juan. Las calles y plazas de nuestra ciudad capital se vuelven a llenar de arte, música, danza, teatro, literatura, poesía, para el disfrute de todos en un ambiente familiar y solidario. Suscríbase a las redes sociales del Instituto de Cultura Puertorriqueña y al portal Cultural PR para que se entere de la programación que tendremos del viernes 19 al domingo 21 de noviembre. Agradecemos el apoyo del National Endowment for the Arts y los esperamos en nuestro próximo encuentro Camino a Campechada Ricardo Alegría Gallardo. Ricardo Alegría.